Don Daniel Samper Pisano, gracias por atendernos, buenos días. Julio, buenos días. Qué vaina, ¿no? Lo de antenoche, Daniel. No, mire, es que hay que mirar las cosas desde el punto de vista positivo. Yo tengo tanto aprecio por Alberto Casas que lo quiero felicitar sinceramente por los 2 goles de Millonarios. Es verdad que uno fue un autogol de Santa Fe, pero digamos que fue gol de Millonarios. Miremos esa parte, es decir, Millonarios le hizo 2 goles a Santa Fe. Eso es una barbaridad. El hecho de que nosotros hayamos hecho 4, eso no tiene nada que hacer. Es decir, miren la parte positiva. Hizo un gol Millonarios y un autogol se lo regaló Santa Fe. Muy bien. Y Michael Balante, este señor que usted menciona, bueno, no sé si pudieron ver el partido, pero parecía una encarnación de Pelé y qué sé yo, no sé, Pedernera o algo así, del viejo y del nuevo fútbol. Se desplazaba por esa cancha como el dueño, hacía goles de cabeza, de tiro libre, hizo un túnel que es decir, con ese túnel se habría llegado a los llanos fácilmente. Pero miremos lo positivo, hizo un gol Millonarios y otro se lo regaló Santa Fe. Me parece que es generoso, Alberto. Es generoso, Millonarios. Muchísimas gracias, caray, qué detalle el suyo. Me parece de una crueldad manifiesta. No, pero no, es generoso. Y eso que estaban planeando un paro, Daniel, tampoco funcionó el paro, ¿no? En Millo sí, Millo no se movió. Santa Fe no entendió que era ese mismo día. Bueno, dejemos así porque de verdad esto ha causado muchos problemas y más bien vamos adelante. El libro ya está en las principales librerías del país. Es la historia de insólitas parejas, 12 auténticas historias de enamorados famosos. Las ilustraciones las hace el gran Matador. Yo quiero comenzar por la historia de Karl Marx. Daniel, ¿cómo era ser la mujer, el amor de Karl Marx? Yo nunca fui la mujer de Karl Marx, pero yo le cuento lo que he leído. Marx era un tipo muy curioso, era judío, pero había sido educado por jesuitas, como Stalin, ¿no? Y como algunos otros. Aparte de eso, era ateo, pero seguía pues bajo el mando de estas religiones y procuraba cumplir y todas estas cuestiones. Él era un hombre de clase media, muy inteligente, y conoció a Jenny de Westfalia, que era, es decir, en Bogotá había salido todos los días en las páginas sociales del Tiempo. Karl Marx era un poquito lobo, digamos, para que Alberto entienda, para la familia de Jenny de Westfalia. Sin embargo, ella un poco mayor que él. Se enamoraron profundamente y fueron felices hasta la consumación de la existencia de ambos, aunque no tanto como para que Marx no tuviera un niñito por ahí por fuera con la niñera de la casa. Y debía ser un poquito paciente porque el señor tenía fama de ser muy mal geniado y de estar más vaciado que un berraco, o sea, estaba más pobre que cualquiera. Le quiero preguntar si en ese libro, porque como yo no lo tengo y don Alberto no me lo ha querido prestar, si en ese libro hay parejas de la música. Se lo pregunto porque por su conocido gusto por el vallenato. Sí, primero que todo me extraña que Alberto, bueno, debe ser que está un poquito deprimido, no haya repartido los libros que le mandé para todo el personal del equipo del programa. Pero bueno, Alberto, espero que consolándose con esos 2 goles lo haga. Aquí hay una historia muy curiosa y muy interesante, que es la de Tchaikovsky. No hay ningún vallenato aquí, pero Tchaikovsky parece que era un tipo aficionado al vallenato, aunque nunca llegó a conocerlo. Tchaikovsky es un personaje muy singular porque era homosexual, era gay, y dentro del armario hacía de todo, tenía correspondencia muy abierta y muy franca con su hermano, que también era gay, el hermano de él, digo, ¿no? Que también era gay, y con otros gays, pero de las puertas del armario para afuera se proponía dar una imagen de un hombre, digamos, entre comillas, ¿no? Normal, porque en Rusia, como en muchos otros sitios, incluso aún se repudiaba al homosexual. Entonces, resolvió hacer lo peor que puede hacer un homosexual para que pues crean que es heterosexual, que es casarse mal. Entonces se casó con una admiradora y no duró más de unos pocos meses. Después no volvieron a verse nunca, y en cambio tuvo una amiga que era al mismo tiempo mecenas, pero nunca llegaron a hablarse, solamente por carta,
que lo sostuvo cuando él necesitaba dinero y que fue su gran amiga con la cual peleó solo al final. Es un personaje increíble, Tchaikovsky. No quiero pues que esto traiga malos recuerdos, pero Tchaikovsky muere posiblemente envenenado por un agua que estaba contaminada. Juan Pablo, antes de su pregunta, recordarle a Yamit que no tiene que esperar que Alberto, que está pasando pues unas dificultades personales, le regale el libro, porque el libro está en todas las librerías nacionales del país, en todas, es que se aproxima en todos los aeropuertos. Se aproxima la Navidad. Pero en ese último comentario sobre el agua envenenada había un veneno. Óigame, Daniel, hablemos sobre aquello que siempre se ha dicho respecto a las parejas, y es que detrás de un hombre destacado siempre hay una gran mujer. ¿Usted revisa esas historias de esos personajes tan llamativos y trascendentales en la historia de Occidente, en particular, aunque usted también mete a Mao y demás? ¿Siempre las parejas sí tienen una influencia importante en el quehacer de los personajes destacados, o en realidad no, según lo que usted pudo investigar? Yo he llegado a la conclusión de que hay de todo y que en materia de amores y de emparejamientos, todo aquello que se haga con personas mayores de edad y con su pleno consenso vale. Es decir, Oscar Wilde, en un libro anterior hablaba ya de Oscar Wilde, que tuvo una esposa que le fue muy cariñosa, incluso le fue fiel cuando él era ya un homosexual declarado en los círculos homosexuales, y tuvo 2 amantes homosexuales que el uno lo trató bien y el otro mal, de manera que lo que funcione mientras sea entre gente con plena capacidad de dar su consentimiento es lo que me ha enseñado la historia. Lo que funcione está bien. En el caso de Tchaikovsky le funcionó no tener esposa, sino haberla tenido durante 2 meses. Pero por ejemplo en el caso de Winston Churchill y su esposa Clementine, que también está en este libro, fue una pareja de la cual dependió en un momento dado. Solo nos dimos cuenta, pasados los años, la suerte de Occidente. Churchill era en su momento, esto en fin todos lo sabemos, el único que quería realmente darle la guerra a Hitler, que ya se había tomado casi toda Europa. Estados Unidos dudaba, no sabía si meterse en el lío o no, y ya Francia había entregado, a mitad de los franceses ya estaban, bueno, de la clase dirigente francesa, ya se le había entregado a Hitler. Y sin embargo Churchill insistía, y la clave de la insistencia de Churchill era el matrimonio que llevaba con su esposa. Ella era la única que podía hacerle críticas sin que él se molestara, y que él reconocía las críticas, y finalmente hizo una serie de misiones silenciosas, diplomáticas, con enorme inteligencia esta señora Clementine, como ir a hablar con Stalin, por ejemplo, y domesticar un poquito a Charles de Gaulle, que como buen francés era muy creído y suponía que Churchill tenía que hablar francés, que no lo hablaba, pero ella sí lo hablaba y muy bien. Entonces él cuando tenía que hablar con de Gaulle, la mandaba a ella. ¿Concluye usted que Churchill tenía buen sentido del humor en algún momento, o que era muy mal geniado? No, él como buen humorista a veces era muy mal geniado, pero siempre salía con algún apunte divertido. El personal que lo rodeaba en cierto momento llegó a detestarlo, y fue en un instante en que la mujer, de manera muy importante, le mandó una carta. Ellos se comunicaban mucho por las cartas, de alcoba a alcoba, porque no dormían juntos. Eso es otra cosa muy interesante que uno ha averiguado. Cada uno tenía su baño, su cama y su alcoba, y se mandaban carticas, y ella en un momento dado le decía, otro escribió la carta: Winston, estás portándote muy mal con la gente que trabaja para ti, si eso sigue así va a ser una calamidad, refórmate. Y se reformó, ofreció excusas, y fue un Churchill distinto para sus colaboradores. Daniel, como a mí Alberto tampoco me ha entregado el libro, entonces estoy preguntando sin tener el material, pero tengo dos curiosidades que pueden estar relacionadas. Primero es, ¿cómo los seleccionó y qué parejas colombianas sí están seleccionadas? Yo hice, antes de lanzarme en esta aventura, que ha sido deliciosa, pero bueno, no diría agotadora, pero cada uno de estos libros me ha costado, es un verbo excesivo, costado, porque le pasa muy bien, 2 años de trabajo y de investigaciones. Hice una larga lista de personas que no fueran tan famosas como las que habían llegado pues a películas en Hollywood, Napoleón y Josefina, Marco Antonio y Cleopatra y tal, de un nivel un poquito más bajo, que no fueran tan conocidas por sus amores, pero que fueran parejas importantes y raras. Y de esa larga lista
escogí primero para un tomo que se llamó Camas y Famas hace 2 años, escogí 10 y esta vez escogí 12, de modo que era una mezcla, quería tener una muestra variada e incluso quise meter 3 chinas en biografías más cortas con sus amores y sus aportes y sus tragedias, porque estamos ignorando medio mundo. Normalmente Occidente ignora lo que está pasando más allá de sus fronteras y no quise que eso nos pasara. Daniel, yo tampoco lo tengo todavía, pero este fin de semana es tarea. Y sí quisiera preguntarle sobre esas 12 historias, o estas 12 historias de amor. ¿En cuántas terminaron en infidelidades? ¿Las 12? A ver, déjame antes, remato la pregunta anterior. No comenté que en los 2 libros he procurado tener una historia colombiana. En el primero fue la de don Rafael Núñez, su amantazgo y luego su matrimonio civil con doña Soledad Román, y cómo el hecho de buscar la bendición de la iglesia le costó a Colombia 40 años, Alberto, tápese los oídos, 40 años de godarre y de retraso. En esta ocasión está Francisco José de Caldas y Manuela Barahona, y aquí ya enlazo con lo que usted me preguntaba. Ese fue un matrimonio en el que contó mucho la infidelidad de Manuela, infidelidad que yo considero totalmente justificada, porque Francisco José de Caldas le doblaba en edad, era un tipo sumamente harto, era un sabio, respetabilísimo, pero un tipo muy aburrido, no pensaba sino en cucarrones y cosas de esas, era homosexual en potencia, nunca llegó a revelarse como tal, pero de vez en cuando tenía reacciones frente a su mujer que eran típicas del machista, que quería portarse como macho. Y él le recrimina cuando ella ha venido ya de Popayán, de 20 años, ya ha conocido a Bogotá con gente encantadora, llamaban los chisperos, esos bogotanos simpáticos, como esto lo he dicho públicamente en un par de sitios, como Alberto Casas, como José Gabriel Ortiz. Ella quedó fascinada con Bogotá, era como Nueva York para ella. Y entonces, en más de una ocasión, le puso los cuernos a Caldas, mientras Caldas estaba buscando flores y cosas de esas con chisperos. Él se lo recrimina en una última carta dramática en que le dice, prefiere la muerte al adulterio. No, ella prefirió el adulterio y tenía razón. Pero la historia nacional, la historia oficial, puso sobre ella una placa de silencio. Es muy poco lo que se sabe sobre Manuela Barahona, y es una actitud totalmente machista, porque héroes colombianos infieles los ha habido casi todos, pero eso no ha sido óbice para que los conozcamos. En cambio, esta mujer ha sido aplastada por el silencio de la historia. Rafael, perdón, remato el capítulo del sabio. Dice, pero volvemos a saber de Misia Manuelita. Firmó un par de oficios para que el gobierno devolviera determinados bienes que eran de Caldas y defendió la propiedad de su difunto esposo sobre el ejemplar de un libro. Fracasada la reconquista y afirmada la independencia, el Congreso concedió a la viuda y los huérfanos del sabio una pensión vitalicia. No hay de ellos descendientes directos, no se ha presentado la fecha de su fallecimiento, ni se sabe dónde reposan los restos de MM. Quizá es otra tumba marcada como NN en algún cementerio colombiano. Daniel, a mí me interesaría saber la relación entre Mao Zedong y supongo que su tercera esposa, que es la que tuvo Jiang Qing, una de las mujeres más influyentes. ¿Cómo era esa relación y cómo llega a ella? Bueno, Mao era un mujeriego reconocido y casi que las que formaban parte de su ejército, que finalmente fue el que se tomó el poder en China, casi consideraban un honor acostarse con Mao, y hay cifras que algunas llegan a ser escandalosas de la cantidad de mujeres que se acostaron con él, pero hay unas cuantas que se reconocen, digamos, como sus compañeras, no propiamente sus esposas, aunque estuvo casado 1 o 2 veces. La última de ellas fue Jiang Qing. Jiang Qing era una actriz bastante trepadora, trepaba más que Mao, que esto ya es bastante decirlo, ¿no? Bastante trepadora, conoció a Mao y muy pronto estaba ya acostándose con él y viviendo con él y disfrutando del enorme poder que ella quería tener y que obtuvo. Mao le fue cediendo poderes, ella fue apoderándose de ellos y finalmente fue una mujer que tuvo una enorme importancia en la historia de China, y gracias a Dios no llegó a tenerla tanto como podría, porque fue la cabeza de la famosa banda de los 4 que se apoderó de China
primero cuando todavía vivía Mao y estaba ya en muy malas condiciones, y luego cuando había muerto Mao. Estos 4 habían hecho de China un desastre. Ella era una mujer terrible, pues muy cruel, muy vengativa, muy inteligente, y sin embargo cuando muere Mao logran desmontar la banda de los 4 y empieza una transición hacia la China que hoy conocemos. Mire, Daniel, ya se me acabaron los libros que usted me mandó porque pues se los raparon porque los vendí un poquito por debajo del precio de los almacenes. A ver si me pueden mandar otros, porque de verdad sí ha gustado mucho el libro, ¿no? Además está muy bien impreso. Me parece muy bien que usted haya seguido el trabajo del doctor Carlos Lleras Restrepo sobre ciertas damas, que fue el primero que se metió en este tema. Y en cuanto a lo de los colombianos, pues sí, el del presidente Núñez sí es tal vez una de las historias de amor más importante, porque no solamente en su historial aparece Soledad Román, sino que tuvo tantas esposas como periodos presidenciales. La pregunta que le quería formular es si entre los personajes que usted ha investigado no encontró ninguno que haya sido fiel a su esposa, como por ejemplo es el caso del general Uribe en Colombia, o del general Rojas Pinilla, a quienes yo sí investigué y descubrí que eran uno de los pocos personajes que durante su vida fueron absolutamente fieles, y es probable que no hayan tenido ninguna otra relación sentimental distinta a la que perfeccionaron con sus esposas. ¿Hay algún personaje fiel que le haya interesado investigar? Pues aparte de usted y yo, creo que pocos porque cuando tenía ya una especie de héroe de la fidelidad, que era Charles Lindbergh. Lindbergh fue ese famoso piloto que hizo el primer vuelo solitario entre Europa y entre América y Europa, y Lindbergh quedó convertido en el personaje más importante del mundo, más popular, no más importante, después de ese vuelo. Después era el rubio más importante, el mejor partido del mundo, el mejor piloto del mundo, el mejor ciudadano del mundo y el mejor marido del mundo. Todas las señoras querían casar a su hija con Lindbergh. Finalmente se casó con la hija de un embajador de Estados Unidos en México. De ahí nació el hijo de Lindbergh, que fue el que secuestraron y murió, y que todavía se usa como dicho, más perdido que el hijo de Lindbergh. Pues bien, este señor Lindbergh, cuando muere, todo el mundo pensaba que iba a ser que era un modelo. Ya había acusado un problema político, y era que le simpatizaba con los nazis, pero nadie decía que fuera infiel. Era un tipo fiel a su mujer hasta el último momento. Pues bien, años después de la muerte de Lindbergh, se supo que en Alemania había tenido 3 hogares, todos organizadísimos, y en cada hogar había tenido varios hijos, y que las de los hogares sabían que había otras mujeres. Los únicos que no sabían que había otras mujeres eran ni su mujer de verdad, ni el resto de la opinión pública. Esto se destapó hace relativamente poco, hace 2 o 4 años, y tenía las 3 mujeres en Alemania. Ahí se cuenta cómo hacía él para tener tantas mujeres y atenderlas a todas y cumplirles. Habría que leerlo para que sacar la fórmula. Pero de resto, la infidelidad, tengo que decir, en estas historias por lo menos, salvo la de Churchill, ha sido un espíritu travieso que salpica todas las aventuras. Yo creo que usted ha encontrado un nicho muy interesante que además ratifica una de las máximas enseñanzas a sus lectores, y es que todo con una sonrisa funciona, inclusive aprender con miel entra más fácil. En este orden de ideas, quiere decir que usted va a continuar con más parejas para enseñarnos de historia. Desde hace varios años, Julio, tengo la inquietud de que la historia, pues no es inquietud mía, es inquietud general del mundo y inquietud particular de los colombianos, que la historia no se estudia. La historia queda por ahí tirada, mal escrita, sesgada, pero no se estudia, y los que la estudian son solamente catedráticos muy eminentes, algunos de ellos espléndidos, pero cuyas enseñanzas e investigaciones no llegan a la gente.
yo empecé a escribir una historia del Antiguo Testamento usando pues recursos humorísticos. De allí pasé a hacer una historia de Colombia que se llama Lecciones de Historia de Colombia, también con el mismo recurso, y luego Breve Historia de este Puto Mundo, que es como el libro lo dice, y estos dos últimos sobre parejas. He tenido esa obsesión de tratar de que la historia sea accesible a muchas personas que de otra manera no entrarían por esa puerta. Y no sé bien qué haré en los próximos meses o años al respecto, pero estoy seguro de que quiero seguir manteniendo ese interés porque la gente se vincule a la historia a través de la miel, no ni de las cifras difíciles ni de la letra con sangre entra, sino accediendo por medio de notas un poco de humor, pero básicamente con una profunda investigación que toma meses y de la cual se puede sacar no solamente la historia de la pareja, sino la historia de la época. Yo procuro contar la época, contar la disciplina en la que el personaje sobresalía, por ejemplo, algunas cosas sobre la música de Tchaikovsky. No, pero no se cayó, ahí está. Daniel. Sí, aquí estoy. Nos quedamos en Tchaikovsky. Pues yo creo que usted tiene razón. Es mucho más agradable informarse, ilustrarse, aprender de la historia a través de historias que tienen narrativas muy bien estructuradas, de muchísima investigación, pero que cuando las tenemos en la mano en estas insólitas parejas nos hacen reír y nos hacen mucho más fácil y amable la lectura, y de ahí pues lo que queda del conocimiento de estos personajes que van desde Churchill hasta Mao. Daniel, una última inquietud. Me dijo alguien hace poco que otro de sus planes futuros, no sé qué tan perfeccionado lo tenga, sería incursionar en el cine con el tema vallenato. Me lo contó un importante director. ¿Eso va caminando? Pues la verdad es que en varias ocasiones ha habido pequeñas propuestas, digo pequeñas porque ninguna ha sido así muy concreta y con plazos y participación, etcétera, sobre películas de vallenato, series de vallenato, pero no tengo ninguna que sea muy concreta, aparte de la que usted conoce, pues, sobre la cual me ha pedido que no diga mucho. Exactamente. ya sé de qué me habla. Dejémosla así mejor. Pues Daniel, muchas gracias por compartir con nosotros otro texto suyo que ya está en las principales librerías del país. Si va a haber alguna firma, estaremos acompañando. Y pues, qué vaina lo de Millonarios, ¿no? Aunque yo creo que en la B van a ser líderes, ¿o no, Daniel? Sí, es decir, si ellos logran que por cada gol que anotan el equipo contrario le regale un autogol como hizo Santa Fe, podrían ser líderes. De todos modos, voy a tratar de que le llegue el libro a todos a través de Alberto Casas. Pero él los vende. Ese es el problema. Él está deprimido, no lo moleste, hombre, respeten a la gente, caray. Daniel, muchas gracias. No, pero yo los vendo baratos, tranquilo. Un abrazo, mucha suerte con el libro. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Tripulación, prepararse para el aterrizaje, 10.000 pies. Perdón, vamos a hacer un sobrevuelo porque nunca había visto algo así. Cartagena Beach. Como ven a la derecha, todos los apartasuites tienen vista al mar y a la ciénaga. Entrada directa a la playa y aquí entre nos los pueden rentar cuando quieran. Desde 200 millones. Abróchense bien los cinturones. Esta es una inversión segura. Como diría el doctor Casas, fantástico. En Cartagena Beach ya arrancaron obra. Separe el suyo en Gran Estación, El Retiro o Unicentro. Llame ya al 313-452-1880 o 312-504-5366. 8 de la